Estoy con mi colega Pablo Gámez Cersósimo. Él está radicado, él es costarricense y está radicado en Holanda. Él es el fundador de Orange Institute, una institución enfocada en el tema de la sustentabilidad, el tema de todo lo que es el educar y el promover las buenas prácticas en los ciudadanos. Y el día de hoy lo he invitado para conversar acerca de un artículo que él me envió, que es muy interesante, que a veces se nos pasa de lado, que es nuestra huella de carbono, pero la huella de carbono digital, no la huella de carbono que nosotros tenemos al botar la basura, al comer, al caminar o usar un carro, un tren, etcétera. No, el tema digital. Y él me envió un artículo muy interesante que se llama The World's Digital Carbon Emissions per Minute. Entonces, vamos a conversar hoy día con Pablo acerca de este tema. ¿Cómo te va, Pablo? Te saludo desde Boston. Un saludo cordial, Juan Carlos, desde Ámsterdam. Efectivamente, han pasado varios meses desde nuestra última oportunidad. Años. Años, exacto, en la que conectamos. Y es un placer realmente volver a escucharte y poder estar en sintonía con tu audiencia. Un placer estar en este programa. Genial, gracias a ti. Pablo, lo mencionaba en la introducción y algo que la gente desconoce, obviamente, probablemente por un tema de educación. Carbon footprint está ligado más que todo al tema de la basura, de la contaminación, y cada uno tiene su propio carbon footprint, etcétera, etcétera. Pero para mí también fue una sorpresa encontrar de que contamos, vamos a decirle, un carbon emission per minute y carbon digital, que está ligado a los temas que hacemos todos los días, como ver televisión, el usar el internet, etcétera, etcétera. En este artículo que tú me envías, que es muy interesante, por cierto, habla mucho de esto. ¿Tú cómo definirías carbon footprint digital? Por ponerle un nombre, ¿tú cómo lo definirías? La huella de carbono digital es algo, Juan Carlos, que apenas estamos empezando a entender. Desde el año aproximadamente 2015 empiezan estructuralmente por parte de Greenpeace, la organización no gubernamental, a documentarse a nivel mundial el impacto ambiental que tiene la infraestructura digital global, que metafóricamente se entiende mejor cuando hablamos de la Internet. Es decir, la Internet es el punto en donde confluye la operatividad de esta impresionante infraestructura digital, que es eminentemente física y que ha sido construida a lo largo de los últimos 30 años sin básicamente existir una fiscalización en su costo energético y por lo tanto en su impacto ambiental. Quiere decir entonces que hemos crecido a partir de las últimas 3 décadas y con mayor intensidad en los últimos 15 años, cuando empieza a acelerarse a nivel global el tema de la transformación digital. Lo hemos venido haciendo utilizando una infraestructura, insisto, física, que es faraónica, puedes entender a Internet como la mayor obra física de infraestructura jamás creada por el ser humano, porque está compuesta por una serie de elementos que, si los mencionamos, no terminaríamos. No nos alcanzaría este podcast para hacerlo, Juan Carlos. Pero lo importante aquí es entender un principio. Internet no se alimenta de bambú. Internet no funciona a base de bambú. La estructura digital que llamamos nube no es algo etéreo ni es algo tampoco metafísico. Son hiperinfraestructuras a una escala que difícilmente podemos resumir y que sigue creciendo estructuralmente y dimensionalmente conforme más y más personas se conectan a la
Internet. Entonces, la huella digital, Exacto. la huella de carbono digital, podríamos entenderla, podríamos desglosarla en varias categorías, podríamos mencionar por lo menos 4 categorías. Una de ellas es la huella de carbono que se genera a partir de los Correcto. metales y de los minerales que necesitamos para la Ujú. elaboración, la confección de todos nuestros dispositivos digitales. Un pequeño ejemplo, Ujú. necesitamos aproximadamente 240 kilogramos de combustibles fósiles, más o menos 22 kilos de productos Wow. químicos y 1.500 litros de agua cuando hablamos de la fabricación de un laptop o de un ordenador estándar. Si hablamos en términos, por ejemplo, de Impresionante. solamente un microchip de memoria RAM, esto supone aproximadamente Ujú. 1,2 kilos de combustibles fósiles, 72 gramos de productos químicos y 20 litros de agua. Esto te Ujú. da una pequeña idea de solamente Entonces, una pequeña bueno, parte de la huella de carbono de la industria digital. Es decir, para entender la industria digital, la huella de carbono claro. tienes que dividirla en el impacto que provoca la extracción de metales y de Ujú. minerales. Acuérdate que estamos Correcto. hablando de una de las industrias más contaminantes, peor que la del petróleo, que es la de la minería a cielo abierto. Tienes que mencionar la Ujú. huella de carbono que se genera por costo energético en la totalidad de la industria digital. Hay que analizar la huella de carbono que están generando por impacto ambiental los emblemáticos centros de datos y no menos importante, Juan Carlos, es Ya. la huella de carbono que genera la basura electrónica o el e-waste. Es decir, que son 4 Claro. componentes que obligatoriamente los tenemos que entender desde una formulación holística para comprender la dimensión que está alcanzando la huella de carbono. Pablo, esto lo que tú me estás mencionando, lo cual es muy importante y es muy interesante, y los 4 pilares que tú mencionas es cierto. Ahora, esto es en tiempos normales, Correcto. ¿verdad? Ahora, viviendo en tiempos de pandemia, donde todos estamos confinados en casa, este consumo, esta huella de carbono digital, obviamente se ha incrementado, pero no se ha incrementado 1%, probablemente mucho más. Si normalmente, por ejemplo, un 34% del streaming de Netflix, de Hulu, Amazon Prime, etcétera, y otros servicios de videos es 34% el tráfico. Entonces, ahora con el tema del COVID-19, esto pues se ha duplicado. La pregunta es, Pablo, tú sabes que yo conversé acerca de este artículo que tú me has enviado con gente bien educada, con universidad y todo acá en Boston. Y muchos de ellos desconocían que existía una huella de carbono digital y una contaminación digital por efecto del Netflix, por efecto del Hulu, de Amazon, de los mensajes de texto, de los emails. ¿Qué opinión te merece esto a Es ti? preocupante y estamos en una fase Ujú. decisiva, Juan Carlos, en que, por una parte, como Ujú. tú lo has dicho, COVID-19 es la antesala de lo que podríamos esperar conforme se vaya consumando el cambio climático. ¿Qué quiero decir? Que vamos a estar ¿Ya? forzados cada vez más como colectivos y como humanidad a una vida, llamémoslo así, intermitente de semáforos, en donde por momentos vamos a tener la luz verde y por momentos vamos a tener la luz roja y por momentos vamos a tener la luz amarilla. ¿Pero qué significa eso? Que pasamos a una condición de ermitaños digitales, lo que yo llamo el ermitaño digital. Es decir, Correcto. regresamos a nuestra cueva, pero Ujú. estamos conectados a través de toda esta arquitectura digital que nos permite efectivamente cosas maravillosas, quiero dejarlo claro, pero que también Ah, no, eso sí, nos claro. plantea en estos momentos un desafío muy grande. El hecho de que la mayoría de las personas no entienda esto se resume en la siguiente situación. Si bien hemos visto, producto de Ujú. COVID, a lo largo de todas estas semanas y prácticamente 2 meses de confinamiento, cómo ha disminuido Ujú. esa huella fósil visible de gases en Europa, en América Latina, Ujú. en Asia, es decir, la disminución por efecto de gases contaminantes en China es impresionante.
la polución, pero es que estamos hablando, Juan Carlos, de una contaminación sumamente visual y la contaminación digital no es visual. Y esa visualización es la que no entendemos, es decir, esa falta de visualización, esa falta de que a ver, si la computadora, si la laptop al final del día emitiera a través de una mufla, digamos, supongámoslo en esos términos, ¿no? Es decir, si al final del día mi laptop, a través de un escape, me deja ver toda la contaminación que yo he provocado, la historia sería muy distinta, ¿no? Es decir, la historia sería muy distinta. El problema es que no vemos esa contaminación y no entendemos tampoco que el hecho de utilizar un motor de búsqueda como Google o del hecho de publicar en Facebook nuestros posts o el hecho de enviarnos una comunicación a través de WhatsApp o de subir una imagen en Instagram, todo eso que llamamos economía de la distracción digital tiene un impacto energético. Y aquí, Juan Carlos, lo importante es lo siguiente. Internet, tenemos que entenderlo y lo entendemos como un derecho humano, pero es hora de exigir una parte más en ese derecho y es que se nos informe de manera transparente, efectiva y exacta cuál es el costo energético, cuál es el impacto ambiental, ecológico que estamos provocando por precisamente la utilización de una infraestructura y de toda una industria que nos dice que es energéticamente sostenible y que es la solución a la descarbonización que estamos buscando en nuestros sistemas productivos y aparatos y nuestros modelos económicos. Eso tenemos que exigirlo como un derecho. Ahora, Pablo, hay muchas empresas que ya han tomado ciertas acciones, por ejemplo, el no utilizar el papel, ir más paperless, como le dicen, ¿no? Son acciones que poco a poco se está tomando porque las emisiones de CO2 que hay por minuto es impresionante. Entonces, acá hay dos cosas, por ejemplo, Netflix, al día del artículo, vamos a decir al día de hoy, en tiempos de coronavirus, tiene cerca de 1 millón, más de 1 millón de horas corriendo, o sea, en video, lo que corresponde a 4.120.000 emisiones de gases por minuto, ¿verdad? Entonces, eso es en millones. Entonces, ahora, ¿cómo decirle a las personas no lo hagas? Porque es el único escape, ¿verdad? Y eso que estamos hablando solamente de Netflix, es decir, no están mencionando todavía YouTube, no No, están y falta mencionando el email, falta YouTube, falta y Google, falta el text email messaging, y falta Twitter, y exactamente. una serie, y falta seguramente muchos por adicionar. Entonces, por ejemplo, la gente de Greenpeace menciona que nosotros los consumidores debemos, entre comillas, como presionarlos a presionar a estas empresas para que cambien sus centros de data a energía renovable. Pero ¿cómo decirle a la gente, dile a Netflix, o cómo decirle no veas Netflix o consume Netflix por partes? ¿Cómo hacer eso, Pablo? Hay que ir por partes, Juan Carlos. Hay que ir por partes. Primero, entendamos colectivamente de que este es un derecho nuestro. Y a partir de eso podemos definir entonces los mecanismos que vamos a utilizar colectivamente para exigir la transparencia de esta información. A ver, hay cosas positivas. Y las cosas positivas es que por primera vez en 30 años tenemos una aproximación bastante real y muy bien documentada sobre el impacto de la contaminación que estamos generando por nuestros hábitos digitales. Aquí ha habido demasiado tiempo de por medio en donde esto no se ha documentado y dicho lo cual todavía no existe una metodología universal en la que todos estemos de acuerdo para medir este impacto de nuestros hábitos digitales. Existen informes, varios, como el que estamos mencionando, que es valiente, The Website Builder Expert. de Website Builder Expert, gracias por recordármelo, y que es uno de los más recientes informes que nos da, como te digo, una imagen cruda, una información real sobre el impacto que estamos provocando. Hay una parte sumamente importante de educación, de información, de empoderamiento
ya no digital del ciudadano, sino de entender qué hay detrás de esta utilización de lo digital en la cual hemos corporativamente caído o sido atrapados durante las últimas 2 décadas. Ha llegado el momento en que tenemos el conocimiento, ha llegado el momento en que tenemos las herramientas y ha llegado el momento muy definitivo en que por el cambio global tenemos que aprender a exigir esta información. Y esta información, insisto, Juan Carlos, es un derecho por parte de los ciudadanos. Desde The Orange Institute lo hemos asumido como una de nuestras tareas fundamentales de definirlo como un derecho y de actuar en consecuencia con distintos actores para ir difundiendo esta información, para ir educando precisamente a las personas, a los ciudadanos y especialmente ir empoderándolos ya no en habilidades digitales, porque están mal que bien avanzadas, pero sí en el conocimiento de qué implicación tienen esas habilidades digitales en la huella que estamos generando en el ámbito digital de forma individual como países. Ahora, Pablo, bajemos esto a Latinoamérica. ¿Tú crees que así, te la canto así como sin a capela, te la digo? ¿Tú crees que a Latinoamérica los gobernantes y los ciudadanos que nos están escuchando realmente les interesa la reducción del footprint digital? O sea, si te le dices a un chico caminando ahorita en San José, le dices, un momentito, ven acá, si te interesa esto, a un parroquiano, a un cualquier persona que la agarras en Lima, Perú, y le dices, mira, ¿qué es esto? ¿Y tú crees que ellos están concientizados? O los mismos gobernantes. ¿Tú crees que están concientizados? Dicen, no, a mí me gusta el Netflix, no me interesa, te pueden responder, ¿verdad? ¿No? Otra cosa, ¿cómo llegar a crear esa conciencia? Porque es una conciencia. Ese siempre me ha sido mi objetivo a través de mis podcasts. Pongámonos los muchachos del día a día, en la señora que va a comprar a la bodega, ¿me entiendes? ¿O es solamente para cierto tipo de personas? ¿Cómo manejar eso? Nosotros lo hemos definido en términos, digamos nosotros, de Orange Institute, lo hemos definido en términos de una oportunidad. Yep. ¿Por qué? Porque América Latina, a diferencia de otras regiones del planeta, Juan Carlos, está más o menos ubicada en la antesala de la gran transformación, que hay una margen muy importante de actuación en donde América Latina se puede posicionar como un hub tecnológico que apueste precisamente por la sostenibilidad digital, habida cuenta de que es un continente, tú vienes del Perú, yo vengo de Costa Rica, que da mucha de esa materia prima indispensable en términos de metales y de minerales que necesita la industria digital. No vayamos muy lejos. Tenemos el caso del litio en el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia. Y sin litio no hay una movilidad de dispositivos. Es un elemento fundamental para nuestras baterías y para los autos eléctricos. O sea, todo lo que tenga una batería pasa por el litio. Y América Latina es cuna de litio. ¿Usted me entiende? Entonces, América Latina tiene un posicionamiento que otros continentes no tienen en este momento. Ni siquiera Europa lo tiene. Y es porque nosotros somos cuna de las materias primas indispensables para la industria digital. Y no solamente eso, es que tenemos también el conocimiento desarrollado a nivel intelectual para apostar, por si quieres llamarlo así, por una nube verde, es decir, por una nueva generación de centros de datos que gire en torno a energía completamente renovable y utilizando materiales ecológicamente amigables. Yo lo veo en términos de oportunidades. El problema aquí es que efectivamente te enfrentas al poder corporativo de los titanes tecnológicos, de los titanes digitales. Hablemos de Microsoft, hablemos de Apple, hablemos de IBM, hablemos de Cisco, podemos mencionar obviamente Facebook, Google, en fin, todo este repertorio de titanes tecnológicos que se han posicionado de la escena corporativa, económica y tecnológica. Lo que pasa es que
The Orange Institute es y quiere ser un ejemplo de un mediador independiente, de un consejero sin intereses corporativos que le pueda a usted ayudar a definir esa ruta digital que tanto necesita y que tanto desea para crecer. Insisto, no es que lo digital esté mal, no, es decir, lo No, no digital está puede mal. estar mejor. Sino hay que Hay que saber saber manejarlo. manejarlo y puede estar mejor y podemos exigir a que esté mejor. Entonces, ¿cómo explicarle esto a la población latinoamericana? En esos términos, en que estamos ante una gran oportunidad económica, que tenemos una gran oportunidad de desarrollo estratégico a largo plazo porque controlamos en términos naturales esos ingredientes que te he mencionado y podemos entonces también a partir del conocimiento que hemos madurado, crear efectivamente esta alternativa digital que tanto está haciendo falta, pero se necesitan de esos actores independientes, de esas voces como la tuya, independiente, de esas voces como la nuestra, independiente de The Orange Institute, para que ayude en el guidance, ayude en la guía, en la consejería, en la asesoría y en la consultoría de estos procesos que son complicados, efectivamente, no son sencillos. No son sencillos. Esas son acciones que tenemos que tomar poco a poco. Y tú sabes, cuando yo fui acá a una conferencia de, de la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, y que justo ella es una defensora del tema de cambio climático y fue premiada como por el presidente Obama, ella decía que a veces, en lugar de quejarnos, porque todo el mundo se queja, ¿no? Dice, no, que mira la contaminación, que mira, no, que esto, que el cambio climático. No, es actuar. Y actuar, así sea con un artículo, así sea con un podcast, así sea con dos amigos conversando, que poco a poco vas a comenzar a llegar a crear conciencia, porque la gente desconoce, por ejemplo, que casi 700,000 horas de viendo videos de YouTube equivale a 4.2 toneladas de CO2. Entonces, ese es el tema que hay que tratar de llegar. Pablo, cuéntame un poco, antes de terminar, acerca de Orange Institute. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Qué es lo que están ofreciendo? Que, por cierto, para llegar a cambiar todo esto que estamos hablando, muchas empresas en el tema de la sustentabilidad digital tienen que cambiar, redireccionar su modelo de negocio. Cuéntanos este interesante instituto basado en Holanda. The Orange Institute es una iniciativa que hemos creado a partir de la urgencia que hemos abarcado durante este programa. Es decir, un momento crítico en el que nos encontramos en términos de la generación de la huella de carbono digital de la que somos responsables. Desde esta situación, desde este contexto, entonces The Orange Institute define y apuesta por una transformación tecnológica naturalmente digital. Como sociedad global hemos llegado, insisto, a un momento decisivo donde debemos asumir, donde debemos visualizar, entender las consecuencias medioambientales que se derivan de nuestro comportamiento digital. Ahí es donde nuestra asesoría y nuestra consultoría en estrategias digitales, en transformación digital, se basa sobre los principios de la sostenibilidad digital. Es decir, la transformación digital que ofrecemos responde directamente a las necesidades del cliente, del objetivo, del target de la empresa, pero definimos esa transformación digital en términos, insisto, de impacto ambiental y ecológico, que es una información que se le tiene que ofrecer directamente al consumidor o al cliente de tu emprendimiento, de tu empresa, sea esta una institución o sea un gobierno o lo que sea. Es parte esencial de lo que se debe transparentar en esta etapa en la que estamos y que se puede mejorar, insisto, Juan Carlos, porque están las herramientas, las alternativas, las estrategias para que podamos seguir desarrollándonos en el ámbito digital, pero entendiendo de que hay formas distintas de hacerlo. Esa es la razón de The Orange Institute, que es un proyecto que hemos madurado durante los últimos 4 o 5 años,
Es un proyecto que va por escalas. Estamos en un momento de alianzas, estamos en un momento de proyección hacia afuera. Complementado viene también la publicación del libro en el que he estado trabajando durante unos 7 años, que es Depredadores Digitales. Viene en el primer trimestre del próximo año, del 2021, y que es un análisis a profundidad y exhaustivo precisamente de la huella de carbono digital. Entonces, por una parte, una labor informativa muy importante que hemos asumido precisamente para comunicar y transmitir este conocimiento, esta urgencia, y por otra parte, ofrecer soluciones concretas, inmediatas, a través de las consultorías, asesorías y otros productos que los pueden encontrar directamente en la página de The Orange Institute. Pero eso, básicamente, en resumen. Claro, aparte, sacar un diagnóstico. Exactamente, es decir, te ayudamos a establecer ese diagnóstico, es decir, esto es lo que usted está generando en este momento, esto es lo que usted pasa a generar en el momento en que adopte su transformación digital, y estas son las alternativas que usted tiene para que esa transformación digital sea sostenible. Y tú sabes, Pablo, que yo tengo pendiente para un podcast, un episodio con una colega de Harvard acá, que vamos a hablar de justamente esto. En este caso, este podcast ha sido hablar del tema del CO2 y la carbon footprint, pero el problema es que muchas empresas, no hablemos de las grandes, de esas no, sino de las medianas, las pequeñas, las chiquitas, muchas de ellas te hablan, sí, yo apoyo el cambio climático, pero botar 3 botellitas de plástico a la basura correctamente no es eso, pues. Es entender mucho más cuál es la problemática principal y qué es lo que esta empresa necesita. Entonces, ese es mi asunto. Muchas empresas, y Latinoamérica se caracteriza por eso, para salir en la foto, solamente postean en Facebook a todos los empleados plantando plantas o árboles. Pero lo cual está bien, yo no digo que no, pero no es solamente para salir en la foto, es que esté dentro del núcleo de la transformación digital, dentro del núcleo del modelo de negocio, o rediseñar el modelo de negocio y que sea realmente sí. O sea, sí, no las compramos. Y así tiene que ser. O sea, no solamente para salir en la foto, sí, reciclamos. No, pues. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar en un próximo episodio. Lo cual es algo que he venido observando. La gente, las empresas hablan, sí estamos, pero en realidad a veces creo que detrás de bambalinas no lo están, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, el greenwash es muy grande corporativamente en estos momentos. Las empresas se aprovechan del contexto para decir que son verdes, que son circulares, que son ambientalmente responsables, cuando no lo son. Y aquí es muy importante la definición, efectivamente, de mecanismos de control por parte de entes independientes, pero también por parte del Estado, para hacer una medición real, exacta, transparente de si realmente estas empresas y estas instituciones y estos emprendimientos están apostando por un modelo sostenible o están utilizando lo sostenible simplemente en términos de ganancia económica. Hay mucho camino por hacer. Hay muchas cosas por hacer, pero la definición de los mecanismos y la urgencia de estos controles no se puede hacer esperar, porque ya no tenemos tiempo, Juan Carlos, para esperar más. Tú sabes que la presidenta Hernández decía, tenemos hasta el 2030, o hasta 2050 creo, no más, para ver el tema de mejorar. No mejorar, el presidente Obama decía, Pablo, que de repente no vamos a poder cambiar las cosas que ya pasaron, pero poder reducir a algo. Y la tecnología, obviamente, te va a ayudar para identificar cuáles son esas, obviamente la tecnología, una buena consultoría, para identificar cuáles son las mejores prácticas en orden de poder llegar a mejor puerto. Pablo, ¿dónde pueden contactar con The Orange Institute? Lo pueden hacer a través de nuestra página web www.theorangeinstitute.com. Ahí hay encontrarán nuestro email, encontrarán distintos canales para establecer contacto con nosotros, y nosotros encantados desde The Orange Institute, Juan Carlos, en poder llegar a las empresas y a las personas interesadas y comprometidas en este tema de la sostenibilidad digital.
Es muy interesante, sobre todo por el tema de las empresas y que lo adopten como un proceso más. Así como hay finanzas, así como está contabilidad, así como está recursos humanos, también debe haber un departamento para el tema de la sustentabilidad en todas las empresas de todo tamaño. Pablo, yo te quería agradecer por tu tiempo. Y a ti por la oportunidad que nos has dado nuevamente de participar en este programa y llegar a tu audiencia, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde Boston. Muchas gracias a todos.